Bien, a nivel de colofón de esta parte de la clase, vamos a hacer un resumen de lo que son las microestructuras que hemos visto en el acero en condiciones de equilibrio. Aquí tenemos nuestro diagrama hierro-carbono y vemos para un acero hipereutectoide, pues que está constituido por una microestructura que hemos visto que es perlita más cementita en los límites de grano. Esto es un acero hipereutectoide que tiene 1% de carbono. Pero nos vamos al otro extremo, es decir, en aquellos que en este caso no tienen contenido de carbono, como es la ferrita, es decir, es un acero casi sin contenido de carbono, es decir, prácticamente hierro puro. Acá tenemos la estructura contenida solamente de ferrita, ¿no? Luego tenemos, para el caso de los aceros hipereutectoides, como ejemplo uno de 0.4% de carbono, un acero constituido por ferrita y por perlita. Y en el caso de una aleación con 0.8% de carbono, pues estamos frente a una microestructura constituida básicamente por perlita, es decir, 100% de constituyente laminar llamado perlita, que a su vez está formado por ferrita y cementita. Estos son pues las microestructuras que se pueden conseguir en un acero, en los aceros, tanto hipoeutectoides, eutectoides como hipereutectoides, en condiciones de equilibrio, que significa, para que nuevamente entendamos, condiciones de equilibrio significa enfriamientos sumamente lentos, para lograr que se tengan las condiciones en las cuales las microestructuras presentes a temperatura ambiente se hayan alcanzado en condiciones de equilibrio. Todas estas microestructuras, para recordar, se originan de la austenita, es decir, las transformaciones microestructurales tienen como punto de inicio siempre la fase austenítica. No hubiésemos podido conseguir estas transformaciones si solamente estuviésemos en la región de la ferrita más cementita. Esto se consigue en presencia de austenita y normalmente en presencia de una totalidad de la austenita en el material. Aquí vemos una serie de micrografías y cómo va variando la microestructura en función del contenido de carbono. Conforme aumenta el contenido de carbono, aumentan las regiones oscuras que corresponden al constituyente perlítico, y aquí la perlita se va haciendo cada vez más notoria, 0,7. Esto que ven ustedes son islas de ferrita que rodean los límites de grano porque estamos hablando de un acero hipoeutectoide. El acero de 0,8% completamente perlítico y un acero de 1,2% donde se aprecia en el límite de grano la cementita. Esto es pues prácticamente un buen resumen de las microestructuras en condiciones de equilibrio que se pueden obtener a partir de un calentamiento desde la temperatura, desde la fase, desde la zona de austenita y con enfriamientos sumamente lentos. Todas estas microestructuras, salvo la última, la que está enmarcada en rojo, la del hipereutectoide, salvo esa, el resto son microestructuras clásicas, típicas, con las que se puede encontrar uno en aplicaciones ingenieriles con el uso del acero. Entonces, el acero en condiciones de enfriamientos lentos se tiene estas microestructuras como características de él y estas tienen un uso industrial, tienen una aplicación. En cambio, la imagen que habíamos visto también ya en el tema de los aceros hipereutectoides, donde la cementita está rodeando el límite de grano de la perlita, pues es una condición extremadamente frágil y por lo tanto no se recomienda su empleo. Por eso es que esto no es, digamos, normal en la industria. Acá correlacionamos la microestructura que hemos visto ya con las propiedades mecánicas. Vemos que conforme aumenta el contenido de carbono, la resistencia máxima a la tracción aumenta y lo mismo hace la dureza y obviamente desciende la ductilidad. Entonces,
Lo que nos está diciendo, a mayor contenido de carbono, mayor resistencia mecánica, mayor dureza, menor ductilidad. Y eso es una relación importante a tomar en consideración porque define nuevamente este vínculo entre la estructura o la microestructura y las propiedades mecánicas de un material. Acá tenemos, en resumen, microestructura de un acero de 0,3% de carbono, es decir, acero hipotectoide, acero hipotectoide con un contenido mayor de 0,7% de carbono. La ferrita, que es las zonas blancas, es la ferrita llamada proeutectoide. Acá tenemos un acero perlítico al 100%, por lo tanto 0,8% de carbono. Y nuestro acero hipereutectoide, completamente ferrítico, pero con una laguna, con una presencia de cementita en los límites de grano, que ya hemos dicho tiene efecto fragilizante. Bien, ahora vamos a ya ver con un poco más de detalle estos microconstituyentes. Así tenemos a la fase ferrita, que como hemos dicho es estable a bajas temperaturas, entendiéndose bajas de 0 grados a 723 grados centígrados. Aquí la característica más importante de la ferrita es que es muy blando, su dureza es muy baja. Tiene en cambio una capacidad de utilidad muy grande, 40% de utilidad, y su resistencia a la tracción pues no llega a los 280, 270 megapascal. Es relativamente un material sumamente blando. Luego tenemos en su contraparte a temperaturas elevadas la austenita. La austenita, ya hemos dicho, es una solución sólida, al igual que la ferrita, de estructura cúbica centrada en las caras. Puede admitir en solución hasta 2% de carbono aproximadamente. No puede existir a temperatura ambiente. Está limitada por esta temperatura AC1, que es los 723 grados centígrados. Y salvo en el caso de que haya presencia de elementos aliantes muy importantes, salvo esa situación, donde es posible que la austenita pueda descender en rango de estabilidad y pueda llegar incluso en algunos casos a lograr ser estable a temperatura ambiente, salvo esas situaciones, en la mayoría de las aplicaciones de aceros al carbono y de baja aleación, la austenita es una microestructura normalmente ausente a temperatura ambiente. Existe la posibilidad de tener pequeñas cantidades de austenita residual, pero eso son excepciones que confirman la regla. Acá es importante indicar que las propiedades que se observan en la austenita no son a temperaturas elevadas, sino a temperatura ambiente como consecuencia de haber aliado el acero, es decir, de haberle agregado elementos que estabilizan la fase austenítica incluso a temperatura ambiente. Entonces estamos hablando de acero de una fase sumamente resistente, porque observen ustedes, el esfuerzo máximo llega a 800.000 megapascal, sumamente tenaz. Ya hemos visto que la austenita es de todos los microconstituyentes, todas las fases en el acero, la que mejor soporta las cargas, la tenacidad del material a bajas temperaturas. Luego tenemos la perlita, hemos dicho que es un constituyente formado por ferrita más cementita en forma laminar. Su composición química de la perlita es exactamente de 0,8% de carbono. Tiene una dureza entre 200 y 300 Brinell y una ductilidad cercana al 20%, lo cual no es despreciable, está relativamente bien. Su resistencia máxima puede llegar a ser 850 megapascal. Como se observa, pues es un material que combina muy buena resistencia mecánica y buena dureza debido a la presencia de ferrita y cementita de manera, digamos, interlaminar. Luego tenemos la cementita, ya hemos dicho que es el compuesto más duro de todos los que existen en el diagrama hierro-carbono. Tiene una dureza de 800 Brinell. Es extremadamente duro pero frágil. Por lo tanto, su elongación, su deformación plástica es casi nula, 0%.
Esto resume realmente los constituyentes más importantes que tiene un acero cuando las condiciones microestructurales se han obtenido en condiciones de equilibrio. Entonces, esto es lo que es importante que ustedes tomen en cuenta. La presencia de la ferrita, la presencia de perlita, la presencia o la influencia de la austenita en las otras transformaciones y finalmente la cementita, que es un elemento clave. No, el hecho de que la cementita se ubique en los límites de grano y sea un fragilizante del acero no significa que la cementita tenga siempre un rol negativo, al contrario, la cementita al tener digamos una dureza muy elevada puede contribuir a mejorar la resistencia al desgaste del acero. Aquí la clave es cómo está ubicada en la microestructura la cementita para que podamos aprovechar al máximo de sus propiedades.